Shalom, mis hermanos de Solidez Bíblica. Tenemos el siguiente tema para nuestra clase de hoy día: el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿Cómo entró el pecado al hombre? ¿Por qué falló Adán si era perfecto? ¿Quién nos rescata del pecado? Según la Biblia, pecado es fallar el blanco, no alcanzar el objetivo. En Jueces 20:16 dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entre paréntesis traducido sería: no pecaban. Por lo tanto, el pecado es no errar, no fallar, y cumplir o no cumplir con el mandamiento divino. Pecado es desobediencia a Dios. ¿Qué dice la Biblia del pecado? En 1 de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Eso hemos visto nosotros, por ejemplo, dentro de nuestras leyes nacionales. Vemos que hay un delito de comisión y un delito de omisión. O sea que no solamente delito es para el que lo comete, sino también para el que permite o mira. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y si por ahí alguien dice que hay un santo Padre, no existe según la Biblia, puesto que todos hemos pecado. ¿Cómo entró el pecado al hombre? Si leemos Génesis 2:16-17, vemos que el Señor Dios ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí hay un mandamiento: puedes comer todo, pero menos esto. Si me obedeces vivirás, o si no, morirás. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios. Miren lo que dice Satanás, el tentador, el opositor, el difamador. Él dice que el día, dice que coman de este árbol que les ha prohibido, conocerán lo bueno y lo malo. Génesis 3:5. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y lo dijo Dios. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Y es cierto, Adán comete pecado, y ese pecado se transmite, se contagia a toda la raza humana. Por lo tanto, tiene razón la Biblia cuando dice que todos han pecado. ¿Por qué falló Adán si era perfecto? En Génesis 1:27-31 vemos que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, todo era bueno en gran manera.
En otra traducción nos dirá, y todo estaba bueno. Vamos a ver Deuteronomio 32:4. Ahí dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Entonces vamos a decir, pero entonces ¿por qué falló? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inquietud o iniquidad en él. Es justo y recto. A diferencia de un robot que ha sido inventado por el hombre, el ser humano es un ser con libre albedrío. Es un ser que puede elegir, mas no un robot. Un robot está programado para hacer ciertos trabajos, ciertos oficios, en fin, programado. Pero el hombre no estaba programado, el hombre fue creado con libre albedrío. Adán no estaba programado, tenía la capacidad de decidir y escoger entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Se acuerdan esto cuando Moisés dijo en asamblea a todo Israel en el desierto? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Así que Adán tenía el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, pero también tenía el árbol de la vida. Así que podía escoger entre la vida y la muerte. Aún en este tiempo podemos escoger entre la vida y la muerte. Depende de nosotros. No podemos echarle la culpa al diseñador, al creador. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué pecado no perdona a Dios? Hay un pecado que Dios no perdona. Por ejemplo, David cometió un pecado quizá no de esta naturaleza. David cometió adulterio con Batseba y encima cometió asesinato contra su esposo Urías. Manasés propició la adoración idolátrica en el templo de Dios. Fue castigado, los asirios se lo llevaron, pero se arrepintió y cuando regresó tuvo que restablecer la adoración verdadera. Fue perdonado. David, Manasés han sido perdonados. Pedro cometió un pecado muy grave. Negó al Señor 3 veces. Pero sin embargo él lloró amargamente, dice después, y fue perdonado y apóstol. Ahora, queremos saber qué pecado no perdona a Dios. En Mateo 12:31, Jesucristo dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Los líderes religiosos, al ver los milagros de Jesucristo, que honraban a Jehová, esos milagros, estaban honrando al Dios Todopoderoso. Honraban al Espíritu Santo. Cristo hacía esto porque tenía el Espíritu de Dios. Estaban viendo al Espíritu Santo en acción. Pero ellos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Beelzebú, el gobernador de los demonios.
o gobernante de los demonios. Viendo. Por eso hemos dicho, no siempre ver es creer. En 1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, miren, pedirá que no sea de muerte ese pecado. Pedirá, dice, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado? Ese pecado que no tiene perdón ni en esta ni en la otra vida, entonces ese pecado es contra el Espíritu Santo. Ver al Santo de Dios haciendo los milagros con el poder divino, atribuirle al enemigo, eso es pecado craso, pecado contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. Ahora, en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, miren, sé que adrede, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en algún momento Pablo dijo, Cristo no va a ser crucificado otra vez. Y aquí hay una palabra de Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que el alma morirá, el alma que peca. En Isaías 55:7, que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Estos hombres, estos líderes religiosos de la antigüedad negaron a Cristo, atribuyeron los milagros al enemigo y en ningún momento vemos el arrepentimiento de ellos. Pero si hubieran vuelto, quizá Dios hubiera perdonado, pero Cristo dice que ya no habrá perdón. Por algo lo dijo y por algo también no tenemos ningún registro de que estos hombres se hayan arrepentido aún después de haber matado al Mesías. ¿Judas se suicidó? No sabemos sinceramente si estas personas se arrepintieron o no se arrepintieron. No tenemos ningún registro y concluimos que no se arrepintieron. No fueron como Pedro. Salmo 130, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Salmo 103, 10 y 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El pecado y la responsabilidad. Alguien por ahí nos va a decir, cada quien es responsable de sus actos.
En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que cada quien es responsable de sus actos. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Yo he sido blasfemo. Miren lo que dice él. Habiendo sido blasfemo, él recibió la misericordia de Dios. Tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Es importante arrepentirse, hermanos. Podemos caer, pero hay que arrepentirse. ¿Cuál es el problema aquí? Muchas veces nuestra mente quiere que obedezcamos a Dios, pero nuestra carne, dentro de nosotros hay algo que nos hace tropezar. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10. En 1 Corintios nos hace ver que quizá antes hemos sido así como Pablo, pero ahora podemos ser diferentes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no pequéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes fueron esto, pero ahora han sido lavados, santificados. Qué hermoso, por Cristo. Pudimos ser antes blasfemos, pecadores, adúlteros, pero ahora hemos sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿quién nos rescatará del pecado? Este texto tan conocido nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso nos está diciendo Juan 3, 16, 17. Y más allá, yendo a los 2 versículos subsiguientes, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El primer Adán nos ha llevado al pecado, y el pecado a la muerte. Mas el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a la vida eterna. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. 1 Corintios 15, 45. Que Dios los bendiga.